Bueno, buenas tardes a todas las personas que me escuchan. Quiero decir que estoy muy triste porque en los últimos años he estado presente en la Feria de Recoleta. Quiero mucho a Chile, vivo muy cerquita, ¿no? Al lado del Paso de Jama. Y me hubiera gustado mucho estar ahí, pero compromisos anteriores me lo impidieron. He pensado en hablar muy sintéticamente sobre 4 temas, quizás casi solamente mencionarlos, y abrir para 2 preguntas inmediatamente después. El primer tema es, ¿por qué tengo este pañuelo puesto? Porque he hecho un compromiso conmigo misma, me he prometido a mí misma nunca jamás volver a hablar en público sin mencionar el Gaza, que es un fin de época, el inicio de una era nueva, asustadora y siniestra, no solamente para Gaza, sino para la humanidad. En 2009 y 2014 escribí, o sea, hace mucho tiempo, alrededor de 15 años, escribí 2 textos sobre Palestina. El de 2009 se llamaba El grito inaudible y el de 2014 se llama Palestina somos todos, que cuando fui a hablar en una conferencia para la Red Universitaria Palestina de España, que son 25 universidades españolas, fui a revisar los textos y dicen exactamente lo que diría hoy y lo que digo hoy. O sea, no comenzó. Esos 2 textos, en lo que a mí respecta, son la prueba de que no comenzó el 7 de octubre. Entonces, en uno de ellos, es Palestina Somos Todos, el de 2014, yo afirmo que lo que sucede con Palestina es en realidad el fin de la ley. O sea, lo digo hoy de esta forma, lo voy a decir de forma muy sintética, ¿no? Hasta el presente, inclusive con el holocausto judío tan dramático, tan horrendo, tan brutal, había un cierto pudor, un cierto secreto, un cierto sigilo con el exterminio que estaba allí sucediendo. Tanto es así que cuando los ejércitos aliados entraron en los lagers, en los campos de concentración, las filmaciones muestran la sorpresa y el espanto por lo que vieron. La diferencia con el presente y la máxima gravedad del presente es que no hay disimulo, o sea, más bien lo de Gaza es un espectáculo al mundo de qué? De un cambio en la ley, o sea, de que en la ley hoy es el poder de muerte, la única ley vigente global, y eso también pasa para algunos de los países en que vivimos, la única ley es el poder de muerte. Y eso está exhibido. Esa exhibición es fundamental para que lo sepamos y para que la humanidad se entere de que la ficción jurídica, que nunca dejó de ser en alguna medida una ficción, pero era un sagrado, el sagrado jurídico, el sagrado de la Carta de Derechos Humanos, no existe más. O sea, está dicho, explicitado y mostrado que no existe más. Entonces, este pañuelo viene a decir, hablar de esta conciencia, de este fin de era, de este principio de una era letal, apocalíptica, catastrófica, no solamente para los palestinos, sino para toda la humanidad. El segundo tema que quería simplemente mencionar en esta breve exposición a distancia, porque me encuentro en Oaxaca, en México, es la diferencia que vengo comprendiendo y que me parece importante para nuestros estados, para nuestros países latinoamericanos y quizás hasta para el norte también en la presente situación sorprendente, ¿no? En que los Estados Unidos simplemente abdicado, o sea, la presidencia, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos, el Estado norteamericano ha abdicado de también lo más importante que tenía como carta al mundo, que es ser una democracia. O sea, ha abdicado de lo que le permitía tener una hegemonía mundial, por lo menos una ficción jurídica, democrática,
que era mostrada al mundo como realmente una prueba de su capacidad hegemónica y de su superioridad con respecto a estados tenidos como autoritarios, como Rusia y China. O sea, Estados Unidos ha perdido, ha entregado, ha destruido lo que tenía de más importante, que es su supuesta democracia, lo que llamo la ficción jurídica. Entonces, esto es un momento que también los une al norte y a nosotros de América Latina por la abdicación, ¿no?, de una demostración pública de que era un país democrático. Muy curiosa esa decisión de la nueva gestión norteamericana, porque es suicida, ¿no? Porque abdica y destruye lo que tenía de más interesante ante el mundo. Entonces, también quizás sea interesante para los Estados Unidos hablar de una diferencia que hago y que enfatizo últimamente en el último periodo de mi pensamiento, porque uno va, digamos, pensando más a lo largo de los años y con la edad. Últimamente hablo yo de una importante diferencia entre la política y lo político, ¿no? Esto me viene también del hecho de pensar el tema de las mujeres, ¿no?, y de la historia de las mujeres. La política es la política de Estado, o sea, la política institucional, aquella política en la que peleamos por poder todo el tiempo, por poder para entrar en los salones, en las oficinas donde están las llaves, que abren los cajones donde están los sellos, que permiten orientar y dirigir los fondos de una nación, o sea, distribuir los fondos de una nación. No sé si quedó claro lo que dije, si no, cuando me preguntan lo puedo explicar mejor. O sea, la política es lo que permite acceder a la decisión de los destinos de los recursos de una nación, de un Estado nacional. Entonces, eso es la política. Ahí peleamos si el poder es una palabra importante. Se lucha por poder en los partidos políticos, en los movimientos sociales, incluyendo el feminismo. O sea, se lucha por ver quién tiene el acceso a esas llaves, a esos sellos con los cuales se puede decidir el destino de los recursos de una nación. No digo de un país. Para mí, país y nación tienen significados diferentes. Entonces, eso es la política. Los partidos, las organizaciones, los sindicatos, los movimientos sociales, y ahí recuerdo siempre las palabras de mi gran maestro Aníbal Quijano, el gran pensador peruano, que siempre decía: no se trata de los movimientos sociales, lo importante es el movimiento de la sociedad. Y ahí viene un gran interrogante: ¿qué es lo que mueve realmente a la sociedad hacia un destino diferente, hacia un destino mejor? ¿Quién lo que tuerce el rumbo en el que andamos y que va a llevar a la catástrofe final? Claramente, creo que no hay dudas. ¿Qué es lo que mueve ese rumbo hacia otra dirección, hacia otro horizonte, hacia un horizonte más benigno para toda la humanidad? Es algo que he llamado últimamente como lo político, que no es la política. Lo político se hace pies en el lodo, en el suelo, pies en la tierra, cara a cara, cuerpo a cuerpo, cada día, en el cotidiano. Y esto es política también, pero una politicidad de otra. Entonces, hablando de esa otra politicidad, me doy cuenta, y es algo que suelo decir y pido también siempre colaboración para pensar esto, porque no lo puedo pensar sola, esa politicidad otra que es del cotidiano, de la vida real, de las personas, de todo el mundo, ¿no? Y que no es una lucha por poder, sino es una tarea diaria. Tiene mucho que ver con una politicidad que llamo la politicidad de cuño femenino. Entonces tenemos que pensar en qué consiste y en qué es diferente. Entonces hablo de dos historias de la política, ¿no? Para mí los dos géneros son dos historias. La historia de una politicidad masculina, casa afuera, papeles y trabajos casa afuera, ¿no? La guerra, la parlamentación con la otra casa, con la otra aldea, con el mundo de afuera, con la conquista, con el frente conquistual colonial y con el Estado Nacional, que es también un frente conquistual colonial en muchas
oportunidades. Cuando estos estados nacionales han sido mal fundados, no tengo cómo pensarlo de otra forma. Todos, como digo siempre y lo repito porque para mí fue muy importante descubrirlo, todos quienes pusieron el cuerpo a las guerras, a las luchas de la independencia, fueron todos tuvieron todos en todos nuestros países, o murieron asesinados, o murieron en el exilio, o murieron de hambre, miseria y abandono. No hay un cuarto tipo de muerte para nuestros reales héroes de la independencia. Y aquellos que no pertenecían al grupo que puso el cuerpo, que también fue donde hubo inclusive batallones de negros y de indios, los criollos transportaron el Estado colonial ultramarino de la península para el territorio y desde aquí continuaron la gestión colonial que nunca perdió la distancia con relación a lo administrado y a lo gestionado, vidas, territorios y recursos, mantuvo para siempre la distancia colonial de lo gestionado, porque es un Estado que no tiene el mismo origen que los estados europeos, que tienen como origen la historia de sus pueblos. Nuestros estados tienen otra historia, tienen la historia de la transposición del estado colonial al territorio, manteniendo esa distancia, esa exterioridad que acabo de decir. Entonces, por ahí pasa la política, y lo político en nuestro mundo es fundamental. Y entonces, en la historia de esos estados, de la política, es una historia masculina. Lo sabemos y lo vemos todos los días. O sea, aún muchas veces, cuando una mujer toma una posición en esos cargos, la mujer es atrapada por el género del cargo, porque los cargos tienen género. Los cargos son masculinos, esos cargos, los cargos de gestión, como los conocemos. Sea el cargo de la académica, el cargo del juez, aunque haya alguien de polleras en ese cargo, mantendrá esa distancia, esa exterioridad con relación a lo juzgado, ¿sí? Que es característica de una gestión y de una administración colonial transportada al territorio. Estoy hablando rápidamente sobre un pensamiento de mucho tiempo, de muchos años. Entonces yo distingo esa política, la política, que en algunos momentos es benigna, en algunos momentos es mejor. Yo no soy anarquista. Momentos en que ese Estado es benigno, ¿no? Entrega recursos y derechos, los hace más accesibles, piensa más en términos de un bienestar social, pero es frágil. O sea, los estados, como está pasando en este momento en mi país, ¿no? En Argentina, de repente nos traicionan. Eso me lo enseñó la gente negra en Brasil. Esa inminencia de la traición del Estado me lo enseñaron las personas negras con que trabajé cuando estudié para mi tesis doctoral. Cuando estudié el candomblé, una de las formas de la religión africana en Brasil. Menos mal que lo escuché. Y hablaba de esto, de una incerteza permanente y de una inminencia permanente, una posibilidad permanente de la traición del Estado. En tanto, lo político es otra cosa. Lo político tiene que ver con lo que llamo, cuando hablo de que cuidar es político, maternar es político, y cuidar de hombres y mujeres y hacer crecer a los cuidados, a los niños, a los adolescentes en una situación de cuidado, es político. Es tejer la piel política, la piel desobediente, la piel sensible a la otra edad, al rostro del otro, ¿no? De aquellos que cuidamos y criamos. Entonces, lo político tiene que ver con la acción y la interacción en el cotidiano. Eso es un camino anfibio, ¿sí? Un camino anfibio, es un camino por la política, tratando, ¿no? Cuando se pueda a partir del Estado, pero sin nunca abandonar el camino, el tránsito de lo político, porque eso es lo que rumbea la historia para otro horizonte. O sea, porque tenemos que recordar que todas las revoluciones fracasaron. No hubo una única revolución que fue exitosa. Todas fueron exitosas, desde la francesa, ¿no? Que terminó en 3 reinados. Y miren, es gracioso, hasta sería cómico si no fuera trágico. La Revolución Francesa, el paradigma de todas las revoluciones,
colonial y que permanece colonialista de varias formas. Entonces, esa de las revoluciones fue solamente en derrocar lo que existía, o sea, derribar lo que existía anteriormente, pero no en trazar un nuevo rumbo, no en general, un minutito, no en general una nueva dirección para la historia. Entonces, lo político, que no es la política, lo veo mucho de la mano de la politicidad de las mujeres, que es algo que tenemos que pensar entre todas y todos. Otra historia, que es una historia de una gestión que llamamos doméstica y nos confundimos porque pensamos que lo doméstico es íntimo y privado. Por milenios, lo doméstico existió, el casa adentro, la gestión femenina de la vida, con un impacto en la vida colectiva, pero ese doméstico no era íntimo y no era privado porque era atravesado por todas las presencias de la comunidad. Lo pude ver en muchos años de trabajar junto a mujeres indígenas del Brasil. O sea, cómo avanzaba el frente estatal, empresarial, mediático y cristiano, entraba en la aldea y ahí se nuclearizaba la familia, lo doméstico se transformaba en íntimo y privado, perdía su carácter de gestión para la vida colectiva, y ahí entonces empezaba la gran crueldad y la violencia contra las mujeres. Entonces, para mí, empezar a comprender que existen dos caminos históricos de la política y de lo político, dos caminos históricos de las politicidades, ¿no? Es muy fundamental para ver por dónde entonces hacemos lo que nunca fue intentado, que es un cambio histórico que viene de la mano de las mujeres. Eso no es intentado de la manera en que lo estoy diciendo. ¿Y quiénes nos dicen? El peligro que les colocamos, el riesgo que significamos para los poderes, para aquellos que están del lado de la acumulación, concentración. Ya no quiero hablar ni de las palabras más tradicionales, no me gusta hablar ni de izquierda y derecha, ni de capital, ni de capitalismo. Creo que el vocabulario de la política tiene que cambiar. Los vocabularios de la politicidad deben cambiar porque hubo grandes fracasos y están gastadas las palabras con que operábamos y con que operamos hasta hoy muchos grupos, muchas personas. Yo no quiero unirme al grupo de las personas que usan las mismas palabras que hemos usado todo el tiempo y que nos han llevado a grandes sufrimientos y a grandes fracasos en la historia. Todavía guardo un optimismo, aunque es difícil, es muy difícil, inclusive públicamente últimamente digo que me considero exhumana. No quiero esta especie, no quiero pertenecer a ella. Me parece una especie siniestra, maligna, una mala especie. Es muy difícil no pensar en eso en este momento, cuando estamos viendo a los ojos del mundo el exterminio, el genocidio, la limpieza entera de un territorio. Es insoportable para quien tiene un poco de corazón y un poco de sentido común. Una gran amiga mía me dijo una gran frase los otros días, y esto es una pequeña digresión, me dijo, para defender es necesaria mucha inteligencia. Para defender a Palestina es necesario solamente buen corazón y sentido común. Qué frase más extraordinariamente perfecta, ¿no? La asumo, es una cantora del tango que se llama Julieta Lazo, una gran cantora de tango joven en Argentina. Qué grande. Para defender a Israel necesitamos ser muy inteligentes. Ahora, para defender a Palestina necesitamos tener buen corazón y sentido común. Fantástico. Bien, entonces, vuelvo. Entonces, el camino de lo político es un camino, como decía, de otro tipo, basado mucho en una politicidad de cuño femenino que tenemos que explorar mejor, tenemos que recuperar, ¿no? Es gestión, es administración de la vida, pero con otras características muy diferentes a la gestión institucional, estatal, exterior, distante. No me voy a extender ahora, pero en otra ocasión sí, ¿no? El tercer tema
que quería simplemente mencionar, como estos dos anteriores, es el tema de la tremenda obsolescencia de la razón humanitaria. No está más en la razón humanitaria, o sea, el argumento, el discurso, ¿sí? De la razón humanitaria ya no está vigente. ¿Por qué? O sea, ya no convence ni cabezas ni corazones, porque las éticas en el mundo se dividieron en dos. Y eso lo saco y lo extraigo de los orígenes el último volumen de los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, ¿no? Cuando ella habla de una existencia, digamos así, no le llama ética, pero de una razón histórica, de una ética histórica, de dos éticas históricas que se sobreponen a cualquier noción de derechos personales, derechos de las personas. Eso está en el 4º capítulo del 3er volumen y es muy importante leerlo. Ella va a decir en los dos mundos que ella va a criticar, que es el mundo del nazismo, se dirige a que la buena historia, o sea, la historia correcta, es la historia que se dirige al hombre, al ser humano perfecto. O sea, ario, blanco, ¿no? Sano, porque en ese periodo hubo mucho exterminio de personas con diferentes tipos de enfermedad, muy especialmente enfermedad mental, esquizofrénicos, además de varios grupos étnicos, no solamente el judío, ¿no? Los gitanos, inclusive los adventistas, disidentes políticos, o sea, hubieron varios genocidios, no solamente uno, y también de los enfermos. Y se venía, según los diarios de Hitler, nos dice Ana en un pie de página, un genocidio todavía mayor de los cardíacos. O sea, era una norma histórica eugénica, ¿no? Entonces, todo lo que fuera disfuncional a ese camino de la historia, o sea, el derecho se transformó en un derecho de una historia que afirmaba dirigirse al hombre perfecto, no más un derecho de las personas. Se desvía de esa forma la noción de derecho. Entonces, esa ley va a exterminar, va a genocidar a toda aquella persona que sea disfuncional, que le juegue en contra, ¿no? A ese camino histórico hacia el hombre ario, con estas características que acabo de decir. En el estalinismo, ella dice, la estructura es la misma. O sea, hay lo que hemos llamado siempre los militantes de los años 60 y 70, la utopía. Y la utopía era un cuadrito de un futuro obligatorio. ¿No? ¿Cómo ha creído eso en mi juventud? ¿No? ¿Cómo se me ha atrapado con esa idea de que es posible hoy diseñar un futuro obligatorio? No existe nada más peligroso porque lleva inevitablemente al autoritarismo. Futuro utópico obligatorio era un cuadrito del futuro, ¿cómo era? Todos los elementos en un lugar, en una escena igualitaria, es bien igualitario, pero no se puede trazar desde el pasado futuro. Eso lleva necesariamente al autoritarismo. Entonces, todo lo que fuera en ese camino estalinista, ¿no? Todo lo que estuviera, porque eso no es Marx, ¿no? Es leninismo, estalinismo, o sea, todo lo que sea disfuncional o le juegue en contra de ese camino hacia un futuro ideal perfecto y diseñado desde un siglo antes, ¿no? Como si pudiéramos conocer el destino sin tener ninguna consideración por el camino. Y ahí lo he conversado inclusive con Hadwe. Lo hemos conversado en algún momento, esta noción de que el trayecto es más importante que el proyecto. Me lo dijo él como arquitecto, pienso eso, que el trayecto es más importante que el proyecto. Que el destino. En ese rumbo estalinista, digamos, no hubo ninguna consideración por el trayecto, por el camino, ni por el proceso. Toda la atención, y de ahí vino el autoritarismo, fue
fue la idea de un futuro obligatorio prediseñado desde el presente. Bien, entonces, en el momento presente estamos frente a una estructura de la historia semejante. No es que existen los malos y los buenos, lo que existe son dos leyes históricas. Podríamos decir entonces, se me ocurre ahora, que la nuestra, nuestro lado, lo que llamo el campo crítico, porque no me gusta más hablar de izquierda, porque hubo demasiadas traiciones en la izquierda. Entonces le llamo el campo crítico. Yo me considero una pensadora desobediente, a quien nadie le baja línea y cuyo único privilegio y lujo es pensar con libertad y poder equivocarse inclusive. Entonces, ese pensamiento le llamo campo crítico. Piensa en cómo vamos a resolver los problemas de la vida aquí y ahora para las mayorías, para la gente, para los pueblos, en su diversidad. Porque la diversidad, la pluralidad de existencias es fundamental para la sobrevivencia de la especie. Porque como ya lo dijo hace mucho tiempo Lévi-Strauss, ¿no? Curioso, un antropólogo, digamos, clásico, muchas veces culpado y juzgado por ser conservador, o sea, reaccionario. Sin embargo, dijo algo muy importante. No sabemos, como en la historia natural darwiniana, o sea, como en la historia de las especies naturales, nunca fue posible saber anticipadamente cuál de las especies iría a sobrevivir a lo que vendría, porque no se sabe nunca lo que va a venir. La naturaleza nos contesta, con incendios, con inundaciones, con temblores de tierra, nos contesta. No sabemos. Entonces, él dijo, todas las especies eran fundamentales porque no se sabía de cuál de ellas el futuro de la vida sería posible. En el caso de la humanidad es lo mismo. Solo con una gran diversidad y pluralidad de vidas, de formas de parentesco, de rituales, de todo lo que quieran imaginar, de visión de mundo, de éticas, de valores. Con esa diversidad, no sabemos si la posibilidad del futuro de la especie sea a partir de una familia que se encuentra en el corazón de la Amazonia, o sea, en el lugar más remoto con relación a las grandes metrópolis, o ese futuro de la especie va a venir de Nueva York o de las grandes ciudades, grandes metrópolis. Yo creo que no va a venir de las grandes metrópolis. Tengo la impresión de que la especie va a poder continuar como tal su futuro, su transformación, inclusive a partir de grupos humanos bastante aislados. Eso es una apuesta. Pero que la diversidad es fundamental para que tengamos un futuro como especie, es fundamental, y no lo digo yo, sino que sale de la lectura de las dos conferencias para la UNESCO de Lévi-Strauss, que ya tienen muchos años, ¿no? Entonces, en el presente, nuestra ética es del campo crítico, es pluralista, ¿no? Como en mi caso, desea un mundo sin hegemonía, ¿no? Y la otra ética es la ética que no es el mal, como lo pensamos, mala gente, los malos, no. Simplemente adhieren a la idea de que la acumulación, concentración es la lógica de la historia. La historia va a defender a aquellos que acumulan y concentran. Esto es una ética, no es la nuestra, pero es la otra. Y todo lo que es disfuncional a ese propósito de acumulación y concentración progresiva, inclusive veloz, que con relación a la concentración de la riqueza, lo importante es entender su velocidad en el momento presente. Esto es la ética de la historia, esto es el sentido de la historia. Quien se enriquece, quien acumula, quien concentra la riqueza del mundo es el bien de la historia, así lo piensa. Y todo aquel que no es funcional a este proceso de acumulación, concentración, debe desaparecer. Y no hay dolor. Es igual que en el tiempo del hitlerismo, e igual que en el tiempo del estalinismo.
No hay dolor frente a esa muerte porque esas muertes son simplemente las muertes de aquellos que entran en el camino de la lógica histórica según la piensa esa ética, ¿no? De la riqueza, podemos llamarla así, le llamo de la acumulación-concentración. Entonces, esto es el cuarto tema que quería exponerles y por aquí me quedo.